Se los adelantaba desde el comienzo, el periodismo fue tema mundial, sobre todo ayer, por cuenta de la elección del personaje del año por parte de la revista Time. En un extenso reportaje que además les recomiendo y con 4 portadas, el magazine puso de relieve a los que llamó guardianes de la verdad. Esos periodistas que han sido asesinados, encarcelados o amenazados en el cumplimiento de su deber, o también que han sufrido algún tipo de mordaza. Ustedes vieron una de las más icónicas portadas, la primera de ellas, están viendo al periodista Jamal Khashoggi, este periodista que ha sonado tanto por haber sido asesinado dentro de una embajada, dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul, en Turquía. Esto puso de relieve lo que está pasando y lastimosamente comenzó a sonar por los detalles macabros que han rodeado su asesinato, pero también han aparecido otros periodistas, por ejemplo, los periodistas de Reuters que fueron encarcelados y condenados por el cumplimiento de su deber por estar revelando hechos que sucedían ahí en Birmania. Además de los protagonistas de las portadas, hay que decir que se mencionan otros colegas en otros rincones del planeta que también son guardianes de la verdad. Mencionaban a una mexicana, incluso una venezolana, que estaremos teniendo en breve para hablar sobre ella. ¿Qué es lo que pasa con el periodismo a nivel mundial? Cómo los gobiernos, las empresas, las mismas medios de comunicación están amordazando a los periodistas. ¿Qué pasa con ellos? Es la reflexión que queremos hacer hoy en este día, los medios de censura para que no cumplan con su deber en medio de estos cambios políticos que estamos teniendo en diferentes rincones del planeta. Vamos a hablar precisamente con Luzmely Reyes, que nos acompaña hoy en Café CNN. Ella es venezolana y justamente es mencionada como uno de esos guardianes de la verdad. Luzmely, gracias por estar con nosotros, por madrugar con nosotros aquí en Café CNN. Buenos días, muchas gracias. Luzmely, en el reportaje citan una frase tuya donde dices que el periodismo libre en Venezuela está en vía de extinción. La pregunta es, ¿cómo has logrado tú mantenerlo vivo? Bueno, muchas gracias. Sí, digo que el periodismo libre en Venezuela es como una especie en peligro de extinción justamente por las dificultades y por el acoso sistemático durante 20 años que ha terminado con un desmantelamiento de la prensa libre en Venezuela en general, de la industria de medios en Venezuela y en el caso nuestro, en Efecto Cocuyo, como en otros emprendimientos de periodismo, lo que hemos hecho muchos periodistas en Venezuela es, citando a 2 grandes colegas, Eval Schaffenberg y Joseph Polisuk, decidimos que no nos íbamos a quedar sentados viendo el funeral de la prensa libre pasar, sino que íbamos a organizarnos y tomar iniciativas como emprendimientos periodísticos. Y eso es lo que hemos hecho muchos periodistas y en el caso nuestro lo hemos hecho desde este portal de investigación e información cotidiana que se llama Efecto Cocuyo. ¿Por qué Efecto Cocuyo? Me genera la curiosidad. Para que los que no saben, es el portal de noticias en donde trabaja Luzmely y varios colegas más, que además tengo que decir que son varias mujeres. Así es, Efecto Cocuyo. Yo sé que muchas partes de Latinoamérica, especialmente en el Caribe, saben lo que es un cocuyo. En otras partes donde no tiene ese nombre, son esas pequeños bichitos de luz como luciérnagas que para nosotros en el Caribe hay mucha leyenda indígena sobre la importancia que significaban estos cocuyos para los indígenas. Entonces, Efecto Cocuyo no es más que la metáfora de que todos juntos, periodistas, ciudadanos y demás integrantes en una sociedad, podemos emitir muchísimas pequeñas chispas de luz que todos juntos podemos iluminar una nación entera. Esa es la razón que hay detrás de Efecto Cocuyo. Pues muy bien, la explicación en el artículo, Luzmely, se decía que era muy difícil cuando los ataques, además de profesionales, son personales, hablando acá de los periodistas, y que esto los obligaba o nos obligaba muchas veces a tomar posición y no a ser independientes, como decía Jamal Khashoggi. ¿Tú has pasado por eso? ¿Has tenido que tomar una posición y decir soy disidente? Bueno, fíjate que una de las cosas que más nos ha afectado
Es cuando tú eres atacado sistemáticamente, el gremio es atacado sistemáticamente, el periodismo es atacado sistemáticamente por factores de poder, y frente a eso, como también lo hemos dicho varios periodistas acá, frente a eso no podemos ser neutral, podemos ser imparciales en la búsqueda de la información y en la búsqueda de la verdad, pero también tenemos que ser muy firmes para plantarnos frente a gobiernos que atacan la libertad de expresión, que atacan los derechos humanos y que persiguen intimidar, amedrentar, acallar a una prensa que necesariamente tiene que ser libre. Quiero hablar de esas maneras de censurar a la prensa, Luzmely. Tú vives en Venezuela, es un contexto diferente, pero en general, ¿cómo crees que los gobiernos, los poderes, las mismas empresas mordazan a la prensa, a los periodistas? ¿A través de qué instrumentos? Fíjate que también qué interesante esa pregunta, porque hay métodos muy sutiles para amedrentar y hacer callar a la prensa. En el caso venezolano es sistemático el ataque. No solamente antes rodeaban a los periodistas, los atacaban a periodistas, sobre todo en los medios audiovisuales. En este momento, por ejemplo, el canal CNN en español no puede ser visto en Venezuela. Fue sacado de la programación habitual de las cableras en Venezuela. Otras televisoras internacionales también. Otra manera que es la llamada censura suave es ir a retirar publicidad, por ejemplo, publicidad de organismos públicos, de los gobiernos. En el caso venezolano, por ejemplo, evitar que los prensa escrita tenga papel, tenga acceso al papel y a distintos insumos. En Venezuela, por ejemplo, en este momento la prensa regional prácticamente ha sido desmantelada. Más de 60 periódicos han cerrado o tienen que limitar su producción y su circulación diaria. Más de 1000 periodistas se han ido del país, porque eso también es importante decirlo. Periodistas que han tenido que salir al exilio porque los demandan. Los demandan para que no digan no den la información, como es el caso de los colegas del portal de investigación armando.info. Y esto, para que lo digamos, hay que decirlo, no solamente sucede en Venezuela, estamos hablando de tu caso, pero hay que decir que la debilitación de los canales públicos, lo que tú dices, el retiro de publicidad, el tipo de ejercer o imponer algunas investigaciones contra periodistas para frenar su trabajo son otras formas de censura. Ahí se decía en el Time también, Luzmely, que el déspota moderno encuentra más difícil ahora censurar, pero eso está fomentando la desconfianza de los hechos creíbles en las redes sociales. Acá estoy hablando de Facebook, es decir, se distrae a la audiencia. ¿Tú cómo has lidiado con esto? En el caso de nosotros, fíjate que nosotros hemos utilizado o hemos empleado las redes sociales para difundir información que reduzca incluso la incertidumbre. Es decir, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Creo que las redes sociales y los empresarios de redes sociales también se han dado cuenta de el impacto que tiene como canal de distribución, no solamente de información, sino de contenidos que desinforman o informan inadecuadamente. Creo que eso es una discusión que se está dando, pero yo quería retomar un poco esto, que el déspota moderno no tiene, le cuesta censurar, ¿no? Yo creo que el déspota moderno ha encontrado maneras de desmontar a los medios, y además lo ha hecho dentro de una aparente actuación democrática y con argumentos que supuestamente son democráticos. Yo creo que eso es lo delicado, y en el caso venezolano, y sé que está pasando en otros países, en el caso venezolano, este desmantelamiento de la prensa libre ha ocurrido durante los últimos 20 años dentro de un sistema que aparentemente se declaraba democrático. Y allí es la dificultad. Yo creo que es una de las cosas más difíciles con las que nos toca lidiar, porque entonces la gente, seguramente muchas personas se podrían imaginar un déspota a la antigua, ¿no? Pero no, los déspotas modernos tienen muchísimas maneras de atacar a la prensa. Claro, todo parece legal y democrático, pero en el fondo sabemos qué es lo que está pasando. Luzmely Reyes, directora del medio digital Efecto Cocuyo, gracias por estar con nosotros y a seguir guardando esa verdad, como fue titulado este portal. Muchas gracias.
preguntamos hoy a ustedes, ¿cuáles consideran que son los principales retos del periodismo actualmente? Nos pueden responder utilizando el hashtag CafePrensa, @CafeCNN y @JMontoyaCNN. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar veremos cómo millones